¿Cansado de dudar de ti mismo, de sentirte atrapado en el laberinto de la indecisión? ¿Te agota el peso de analizar cada opción hasta el infinito, solo para terminar eligiendo con miedo en lugar de con certeza? Imagina un mundo donde cada decisión, grande o pequeña, se siente correcta, instintivamente. Donde la claridad no es un destino que se alcanza, sino una brújula que llevas dentro, siempre apuntando a tu verdadero norte. Este vídeo no es sobre pensar más, es sobre sentir más profundamente. Descubrirás cómo conectar con la sabiduría innata de tu cuerpo, abriendo un camino poderoso hacia decisiones intuitivas y una confianza inquebrantable en tu vida diaria. Porque tus respuestas más profundas ya están dentro de ti, esperando ser escuchadas. Antes de que nuestro protagonista, Lin, se pierda en el laberinto de su propia mente, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores interiores. Suscríbete al canal Más Allá del Yin y el Yang. Comparte en los comentarios cuál fue la última vez que tu corazonada te guió correctamente y regálanos un me gusta para que esta antigua sabiduría encuentre a más almas que buscan su centro. En la gran ciudad de los 1000 caminos, donde cada encrucijada prometía una fortuna diferente, vivía un joven cartógrafo llamado Lin. Su mente era su mayor orgullo y su más pesada carga. Era un mapa en sí misma, una red de lógica impecable, capaz de analizar cada variable, calcular cada riesgo y prever cada posible resultado. Los mercaderes y los generales acudían a él no por sus mapas de tierras, sino por sus mapas de decisiones. Le presentaban un dilema, y Lin, con su intelecto afilado, trazaba para ellos el camino más lógico, el más seguro, el más rentable. Pero Lin, el hombre que trazaba los caminos para otros, estaba paralizado en el suyo. Su vida se había convertido en una encrucijada perpetua. Debía aceptar el lucrativo encargo del gremio de comerciantes que le aseguraría una vida de comodidad, pero ahogaría su alma en la monotonía. ¿O debía aceptar la invitación de un viejo maestro para estudiar el arte de la caligrafía en las lejanas montañas de la niebla? Un camino de belleza, pero de incierto porvenir. Durante semanas, la pregunta lo atormentó. Su habitación se llenó de pergaminos donde había desglosado cada opción, listas de pros y contras, diagramas de flujo de posibles resultados, análisis de riesgos. Su mente, su aclamada herramienta, corría en círculos, construyendo argumentos sólidos para una opción un día y argumentos igualmente sólidos para la contraria al siguiente. Cuanto más pensaba, más se enredaba. La lógica, que se suponía debía traer claridad, solo generaba más preguntas, más dudas. El mito de la decisión puramente lógica se estaba desmoronando ante sus ojos. Se sentía atrapado en la prisión de su propia mente, un prisionero de la parálisis por análisis. Una noche, agotado y desesperado, barrió todos los pergaminos de su mesa. Se sentó en el suelo, en el silencio de su habitación, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente sintió. Sintió la tensión en sus hombros, como si llevara una armadura. Sintió un nudo apretado y frío en el centro de su estómago, un nudo que había estado allí tanto tiempo que se había acostumbrado a su presencia. Y sintió un anhelo sordo en su pecho, un anhelo de ligereza, de espacio, de respirar. En ese momento de rendición, recordó una historia que su abuela le contaba. Una leyenda sobre el primer cartógrafo que no dibujaba mapas de tierras, sino del cuerpo humano. Se decía que este cartógrafo creía que el cuerpo no era solo un vehículo de carne y hueso, sino un oráculo viviente, un mapa del alma que siempre apuntaba a la verdad si uno sabía cómo leerlo. Se decía que vivía en una ermita junto al lago del espejo silencioso, un lugar donde el agua era tan calma que reflejaba no solo el cielo,
sino también el corazón de quien la miraba. La idea era ilógica, absurda para su mente entrenada, pero en su estado de agotamiento, lo ilógico se sentía como la única puerta de salida. Su mente lo había llevado a un callejón sin salida. Quizás, solo quizás, su cuerpo conocía el camino. Al amanecer, Lin dejó una simple nota. No eligió ninguna de las opciones que lo habían atormentado. Trazó un tercer camino, uno que no estaba en sus mapas. Un camino que surgía no de la lógica, sino de la desesperación y una pequeña chispa de esperanza. Se dirigió hacia el lago del espejo silencioso, no en busca de un maestro que le diera una respuesta, sino en busca de la sabiduría olvidada para leer el mapa que siempre había llevado consigo. La sabiduría de su propio cuerpo. El viaje de Lin al lago del espejo silencioso fue una peregrinación a través de su propia resistencia. Cada paso estaba acompañado por el coro de dudas de su mente. «Estás huyendo», le decía. «Esto es una fantasía. Las respuestas están en el análisis, no en supersticiones». Pero por cada argumento de su mente, una sensación en su cuerpo lo impulsaba a seguir adelante. Una extraña y persistente sensación de ligereza en su pecho cada vez que pensaba en el lago. Después de varios días, llegó. El lago era exactamente como la leyenda lo describía, un disco perfecto de agua tan quieta que era imposible distinguir dónde terminaba la orilla y comenzaba el reflejo del cielo. Y en la orilla, bajo un viejo sauce, había una pequeña ermita de madera. Una mujer anciana estaba sentada en la entrada, no meditando, sino simplemente puliendo un cuenco de madera con una paciencia infinita. Sus movimientos eran lentos, deliberados, y parecía estar completamente inmersa en la sensación de la madera bajo sus dedos. Levantó la vista cuando Lin se acercó, y sus ojos, claros y profundos como el propio lago, parecieron escanear no su rostro, sino su postura, la tensión en sus hombros, el nudo en su estómago. «Llevas el peso de 1000 caminos en tu espalda, cartógrafo», dijo, su voz tranquila y resonante. «Pero solo necesitas caminar uno». «Busco aprender a leer el mapa del cuerpo», dijo Lin, yendo directamente al grano, como era su costumbre. La anciana, cuyo nombre era Anshu, sonrió. «Has venido al lugar correcto, pero no hay nada que aprender, solo hay que recordar. La sabiduría del cuerpo no es una metáfora poética, es una realidad biológica. Es tan tangible como el eje que conecta las ruedas de una carreta». Invitó a Lin a sentarse y le habló en un lenguaje que su mente de erudito podía empezar a comprender. «En tu cuerpo», explicó, «hay un gran río de información que fluye constantemente entre tus entrañas y tu cerebro. Es el eje intestino-cerebro. Tus entrañas, tu segundo cerebro, sienten el mundo de una manera que tu mente pensante no puede. Sienten la verdad de una situación, la resonancia de una persona, la energía de un lugar, mucho antes de que tu intelecto pueda etiquetarlo. Este sentir», continuó, «se llama neurocepción. Es el sistema de vigilancia inconsciente de tu cuerpo, siempre escaneando el entorno en busca de señales de seguridad o de peligro. No piensa, simplemente sabe, y te habla a través de sensaciones físicas», señaló el estómago de Lin. «Ese nudo en el estómago que sientes cuando piensas en el encargo del gremio no es una simple emoción, es un dato, es tu sistema nervioso diciéndote peligro, contracción. Este camino te alejará de tu autenticidad». Luego señaló su pecho. «Esa ligereza que sientes cuando piensas en las montañas o en este lago no es una fantasía, es un dato. Es tu sistema nervioso diciendo seguridad, expansión. Este camino te acerca a tu esencia. El problema», dijo Anshu, «es que el estrés crónico de tu vida, las experiencias pasadas de miedo o dolor,
crean presas en este río. Se manifiestan físicamente. La tensión en tus hombros no es solo muscular, es el peso físico de responsabilidades que no quieres llevar. La mandíbula apretada es la ira no expresada, la frustración solidificada. Estos bloqueos físicos distorsionan las señales, enturbian el agua del río, haciendo que sea casi imposible escuchar el flujo intuitivo. Lin estaba fascinado. Anshu no le estaba hablando de misticismo, sino de un sistema, de una ciencia de la inteligencia somática. Le estaba dando un nuevo mapa, uno basado en la neurología y la biología de su propio ser. Así que, mi primera lección no será enseñarte a leer las señales, dijo Anshu. Será enseñarte a limpiar el río, a disolver las presas, porque cuando el agua fluye clara y libremente, no necesitas un mapa. La corriente misma es la guía. La primera práctica de Lin no fue una meditación sentada, sino un acto de liberación física. Anshu lo llevó a la orilla del lago y le dio una instrucción simple. Piensa en tu dilema, en la presión del gremio, en las expectativas de los demás, le dijo. Siente la tensión que eso crea en tu cuerpo. Siente cómo se acumula en tus hombros, en tu cuello, en tus manos. Lin se concentró y sintió la familiar armadura de tensión formándose a su alrededor. Ahora, dijo Anshu, sacúdela. ¿Sacudirla?, preguntó Lin, confundido. Como un perro que sale del agua, sacude tus manos, tus brazos, tus hombros, tu cabeza. Haz sonidos si lo necesitas. Gime, gruñe. Dale al estrés una vía de salida física. Deja que la energía estancada se mueva. Al principio, Lin se sintió ridículo. Su mente lógica protestaba, pero la desesperación era más fuerte que su dignidad, y comenzó a sacudirse, torpemente al principio, y luego con un abandono creciente. Sacudió la tensión de años, la frustración acumulada, el miedo no expresado. Después de unos minutos se detuvo, jadeando, con el cuerpo vibrando, y por primera vez en años sintió que sus hombros no estaban pegados a sus orejas. Sintió un espacio, una calidez. El nudo en su estómago no había desaparecido, pero se sentía más suave, menos apretado. Bien, dijo Anshu con una sonrisa de aprobación. Has abierto la primera compuerta. El río está empezando a fluir. Lin se dio cuenta de que su viaje no sería un estudio intelectual. Sería una excavación arqueológica en su propio cuerpo, desenterrando la sabiduría que había estado sepultada bajo capas de tensión y pensamiento durante toda su vida. Después de varios días de practicar la liberación física, Lin comenzó a sentir su cuerpo de una manera nueva. Ya no era una estructura rígida que transportaba su mente, sino un paisaje vivo y vibrante, lleno de corrientes sutiles de energía, valles de calma y picos de tensión. El río de su inteligencia somática comenzaba a fluir, pero aún no sabía cómo interpretar sus mensajes. Fue entonces cuando Anshu lo introdujo en la práctica del escaneo corporal para la toma de decisiones. Ahora que el agua está más clara, aprenderás a ser el barquero, le dijo una mañana, mientras se sentaban en el muelle que se adentraba en el lago del espejo silencioso. Aprenderás a navegar las corrientes de tu cuerpo para encontrar la dirección. La práctica era a la vez simple y profunda. Cierra los ojos, instruyó Anshu. Lleva tu atención a tu cuerpo, no para juzgarlo o cambiarlo, sino simplemente para sentirlo. Siente el aire en tu piel, el contacto de tu ropa, el peso de tu cuerpo sobre el muelle. Simplemente habita en tu propia casa. Después de unos minutos de quietud, continuó. Ahora, trae a tu mente, suavemente, el primer escenario de tu dilema. Imagina que has aceptado el encargo del gremio de comerciantes. No pienses en los pros y los contras. Simplemente entra en esa realidad. Mírate a ti mismo en tu taller, trabajando en esos mapas. Siente el dinero en tu bolsillo, la aprobación de tus colegas. Y ahora,
lo más importante. Escanea tu cuerpo. ¿Qué ha cambiado? ¿Dónde sientes una nueva sensación? Lynn se sumergió en la visión. Vio los pergaminos, sintió el peso de la responsabilidad, y la respuesta de su cuerpo fue inmediata y visceral. El nudo en su estómago se apretó como un puño. Sus hombros se encorvaron, arrastrados hacia adelante. Sintió un sabor metálico y seco en la boca. Su respiración se volvió superficial, atrapada en su pecho. Eran datos, claros, innegables. «Bien», dijo Anshu, como si pudiera ver su paisaje interior. «Ahora, suelta esa imagen. Deja que se disuelva. Vuelve a la sensación de tu cuerpo sentado aquí, junto al lago. Vuelve a tu punto cero». Esperaron en silencio hasta que Lynn sintió que la tensión se disipaba. «Ahora», continuó ella, «trae a tu mente el segundo escenario. Estás en las montañas de la niebla. Estás moliendo tinta para el viejo maestro calígrafo. El aire es frío. El futuro es incierto. No hay riquezas. No hay aprobación de la ciudad. Simplemente estás allí, aprendiendo un arte antiguo, y ahora escanea tu cuerpo. ¿Qué sientes?» Lynn entró en esta nueva visión. Vio sus manos manchadas de tinta, no de oro. Sintió la brisa de la montaña. Y la respuesta de su cuerpo fue completamente diferente. El nudo en su estómago no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser un nudo frío de ansiedad y se convirtió en una sensación de excitación vibrante, como mariposas preparándose para volar. Sus hombros, en lugar de encorvarse, se relajaron y retrocedieron, abriendo su pecho. Y sintió una inconfundible sensación de expansión, de espacio, como si la habitación de su corazón se hubiera vuelto más grande. Su respiración se profundizó, bajando hasta su vientre. Más datos. «Abre los ojos», dijo Anshu suavemente. Lynn los abrió. La superficie del lago era un espejo perfecto del cielo, y por primera vez su propia mente se sentía igual de clara. La respuesta siempre estuvo ahí, susurró, asombrado. «No en mis pergaminos, estaba aquí, en mi propio cuerpo». «Sí», dijo Anshu, «pero ahora viene la parte sutil. Debes aprender a diferenciar entre las reacciones basadas en el miedo y los estímulos intuitivos genuinos. A veces, el camino correcto también da miedo. La expansión en tu pecho al pensar en las montañas venía acompañada de un temblor, ¿verdad? El miedo a lo desconocido». Lynn asintió. «El miedo a menudo grita. La intuición susurra», explicó. «Una reacción de miedo puro se siente como una contracción total, un no que te cierra. Un estímulo intuitivo, incluso si da miedo, casi siempre tiene un elemento de expansión, de curiosidad, de sí, de un tirón hacia adelante. El miedo dice, aléjate. La intuición dice, acércate, con cuidado». Para refinar esta habilidad, Anshu le dio a Lynn un pequeño diario de cuero. «Este no es para análisis», le advirtió. «Es para registrar sensaciones. Cada vez que te enfrentes a una pequeña decisión durante el día, ¿qué camino tomar de vuelta a la ermita? ¿Qué comer para cenar? Practica el escaneo. Y luego, anota la decisión y la señal corporal. Elegí el sendero del bosque. Señal, calidez en las manos. Comí las raíces asadas. Señal, calma en el estómago. Con el tiempo, empezarás a decodificar tu propio lenguaje corporal. Descubrirás que la calma en el estómago es siempre una señal de una buena elección de nutrición para ti. Que la tensión en la nuca es siempre una señal de que estás forzando algo». Lynn se dedicó a esta práctica con la misma diligencia que antes dedicaba a sus mapas. Se convirtió en un cartógrafo de su propio paisaje interior, trazando las geografías de sus sensaciones. Aprendió que su cuerpo no era un oráculo que predecía el futuro, sino un instrumento de resonancia perfectamente afinado que le decía, en cada momento,
qué estaba en armonía con su ser más profundo y qué no. La parálisis de la indecisión comenzó a disolverse. Las decisiones dejaron de ser batallas mentales y se convirtieron en actos de escucha. La confianza en su intelecto fue reemplazada por una confianza mucho más profunda y arraigada en la sabiduría silenciosa de su propio cuerpo. El mapa no estaba fuera. La brújula no estaba fuera. Todo lo que necesitaba siempre había estado dentro, esperando, pacientemente, a que él dejara de pensar y empezara a sentir. A medida que Lin se volvía más hábil en leer las señales de su cuerpo, Anshu lo guió hacia la siguiente etapa. No solo leer el mapa, sino mejorar la calidad del pergamino en el que estaba escrito. Escuchar tu cuerpo es el primer paso, le dijo una tarde, mientras caminaban descalzos por la orilla del lago. Pero la claridad de las señales depende de la calma del mensajero. Si tu cuerpo está constantemente en un estado de ruido y agitación, sus susurros intuitivos se perderán en el clamor. Debes cultivar un estado de receptividad. Anshu le enseñó que la atención plena iba mucho más allá de la meditación sentada. Le mostró cómo convertir cada acto cotidiano en una oportunidad para profundizar la conexión con su cuerpo. La alimentación consciente fue la primera práctica. Cada bocado es una oportunidad para escuchar, le dijo. Le enseñó a comer no solo con la boca, sino con los ojos, observando los colores y las formas de la comida, con la nariz, inhalando sus aromas, y lo más importante, con su cuerpo, notando cómo cada alimento se sentía en su estómago. ¿Te da energía? ¿Te calma? ¿Te hace sentir pesado o ligero? Comer se convirtió en un diálogo continuo, una forma de descubrir qué nutría verdaderamente su sistema a un nivel mucho más profundo que el simple sustento. Luego vino la caminata auditiva. Lo llevaba al bosque, pero en lugar de caminar conscientemente como antes, le pedía que se sentara bajo un árbol y simplemente escuchara. No intentes identificar los sonidos, le instruyó. No pienses pájaro o viento, simplemente recibe las vibraciones. Siente cómo el sonido de un arroyo lejano vibra en tu pecho. Siente cómo el canto de un grillo resuena en tu cabeza. Date cuenta de que tu cuerpo es un instrumento y el mundo está constantemente tocando su música en ti. Al hacer esto, Lin afinó su sensibilidad, aprendiendo a percibir capas de la realidad que su mente analítica siempre había filtrado. Incluso escuchar música se convirtió en una práctica. Anshu a veces tocaba una pequeña flauta de bambú. No escuches la melodía con tus oídos, decía. Siéntela en tu columna vertebral. Deja que la música encuentre el lugar en tu cuerpo que necesita ser sanado y permite que vibre allí. Toda esta es la importancia del autocuidado, explicó Anshu. No es un lujo, es una necesidad para cualquiera que desee vivir una vida intuitiva. Al comer conscientemente, al escuchar profundamente, al moverte con gracia, estás optimizando los canales de comunicación de tu cuerpo. Estás limpiando el espejo para que el reflejo sea más claro. La lección más crucial fue la de crear bolsas de silencio en su día. En tu ciudad, llenáis cada momento con ruido y actividad, dijo. Vuestra mente nunca descansa. Y en ese ruido constante, la voz interior no puede ser escuchada. Debes crear, intencionadamente, momentos de no hacer nada. Momentos en los que no estás resolviendo un problema, ni planificando el futuro, ni recordando el pasado. Simplemente estás siendo. Le pidió a Lin que encontrara 3 momentos cada día para una pausa de 5 minutos. Podía ser sentado junto al lago, de pie bajo un árbol, o simplemente mirando las nubes. Durante esos 5 minutos, su única tarea era no tener tarea. Simplemente respirar y sentir. Al principio, a Lin le pareció una pérdida de tiempo.
Su mente de escriba gritaba por la productividad. Pero pronto descubrió que esos pequeños oasis de tranquilidad eran los momentos más productivos de su día. Era en esos silencios donde las respuestas a las preguntas que ni siquiera sabía que tenía surgían espontáneamente. Era en esa quietud donde su brújula interior se recalibraba, donde la aguja dejaba de temblar y apuntaba con una claridad serena a su verdadero norte. Mientras Lynn aprende a crear silencio, te invito a hacer lo mismo. Puedes encontrar solo 5 minutos en tu día de hoy para no hacer nada, para simplemente sentarte y respirar. Comparte en los comentarios cómo se sintió esa pausa para ti. Y si esta guía te está ayudando a encontrar tu propio silencio, apóyanos con un me gusta y suscríbete para seguir profundizando juntos. Lynn comprendió que vivir intuitivamente no era un don místico, sino una habilidad que se cultivaba. Se cultivaba a través del cuidado consciente del cuerpo, el instrumento a través del cual habla la intuición. Se fortalecía con cada acto de atención plena, con cada momento de silencio deliberado. Ya no veía su cuerpo como separado de su mente o de su espíritu. Eran un todo unificado, un sistema de retroalimentación perfecto. Al calmar su cuerpo, calmaba su mente. Al calmar su mente, podía escuchar a su espíritu, y la voz de su espíritu, su intuición, se expresaba a través de la sabiduría silenciosa de su cuerpo. El círculo estaba completo. La conexión era total. Estaba listo para llevar esta sabiduría de vuelta al mundo. El día llegó en que el reflejo en el lago del espejo silencioso ya no era solo el del cielo, sino también el de la profunda calma en el rostro de Lynn. Había aprendido a limpiar el río, a leer sus corrientes y a nutrir sus aguas. Anshu lo observó una mañana mientras Lynn, sin ninguna instrucción, se movía a través de una serie de estiramientos fluidos que parecían una danza espontánea con la brisa del alba. El alumno se ha convertido en el arroyo, dijo ella con una sonrisa. Ya no necesitas la orilla. Sabes cómo fluir. Es hora de que lleves tu río de vuelta a la ciudad. ¿Cómo puedo vivir de esta manera en un lugar de tanta lógica y ruido?, preguntó Lynn, un eco de su antigua duda persistiendo. No intentes convencer a la ciudad de que se convierta en un lago, respondió Anshu. Simplemente sé el lago en medio de la ciudad. Tu calma será tu enseñanza. Tu confianza será tu guía. Y tu intuición será tu servicio. Le dio a Lynn un último conjunto de instrucciones, no como reglas, sino como anclas para su nueva vida. Los pasos prácticos para una vida intuitiva. Primero, dijo, confiar en tu cuerpo es una habilidad que se fortalece con la práctica. Así que te doy un reto. Comprométete durante esta próxima semana a tomar una pequeña decisión cada día basándote únicamente en la señal de tu cuerpo, incluso si tu mente lógica no está de acuerdo. Puede ser qué comer, qué camino tomar, a quién llamar. Y al final de cada día, haz un seguimiento de los resultados. Anota no solo lo que sucedió, sino cómo te sentiste. Estás construyendo un puente de confianza entre tu mente y tu cuerpo, un resultado a la vez. Segundo, continuó, no guardes esta sabiduría solo para ti. Pero no la enseñes con palabras. Enséñala con tu presencia. Cuando alguien venga a ti con un dilema, como tú viniste a mí, no le ofrezcas un mapa de tu mente. Ofrécele un espacio de tu calma. Guíalo para que respire, para que sienta su propio cuerpo. Hazle las preguntas que yo te hice a ti. ¿Qué sientes en tu estómago cuando piensas en esa opción? ¿Dónde sientes expansión? ¿Dónde sientes contracción? Ayúdales a descubrir su propia brújula. La mayor generosidad no es dar respuestas, es ayudar a otros a encontrar las suyas. Y tercero, concluyó, sé paciente. Has pasado toda una vida confiando en tu mente.
Reconstruir la confianza en tu cuerpo es como aprender un nuevo idioma. Habrá días en que caerás en viejos hábitos de pensamiento excesivo y duda. No te juzgues. Simplemente nótalo. Sonríe al erudito ansioso que llevas dentro y regresa suavemente a tu aliento, a la sensación de tus pies sobre la tierra. Cada regreso es una victoria. Lynn se inclinó ante ella, una profunda reverencia de gratitud que abarcaba todo su viaje. No había palabras para expresar la transformación que había experimentado. Había llegado como un mapa enredado y se iba como un río que fluye. El regreso de Lynn a la ciudad de los 1000 caminos fue un estudio de contrastes. El ruido, la prisa, la tensión de la gente, todo lo que antes era su normalidad, ahora le parecía extraño y ajeno. Pero en lugar de juzgarlo o resistirse a ello, simplemente lo observó, anclado en la calma de su propio cuerpo. Volvió a su antiguo taller, pero en lugar de llenarlo de pergaminos y análisis, lo despejó. Dejó solo una mesa, un cojín y una simple vasija con una rama de sauce. Se convirtió en su ermita en el corazón de la ciudad. La gente, al enterarse de su regreso, comenzó a acudir a él de nuevo, pero ya no buscaban mapas de decisiones lógicas. Buscaban la extraña y serena claridad que irradiaba. Un joven general, atormentado por la decisión de ir a la guerra o negociar la paz, vino a verlo. Esperaba un análisis estratégico. En cambio, Lynn lo sentó, lo guió en la respiración del Saus, y luego le hizo una simple pregunta. Cuando imaginas el camino de la guerra, general, ¿qué siente tu cuerpo? Y cuando imaginas el camino de la paz, ¿qué siente? El general, un hombre de acero y estrategia, se quedó desconcertado, pero cerró los ojos y sintió. Y en la quietud, descubrió que el pensamiento de la guerra, aunque lógicamente justificable, le creaba una tensión helada en el pecho, mientras que el pensamiento de la paz, aunque lleno de riesgos, traía una inesperada calidez a su corazón. La respuesta no estaba en los mapas de batalla, estaba en el suyo. Una comerciante, cuya vida se había consumido en la acumulación de riquezas, vino a Lynn, quejándose de un vacío que ninguna cantidad de oro podía llenar. Lynn no le habló de filosofía. Le pidió que caminara descalza con él por el pequeño parque de la ciudad. Le enseñó a sentir la tierra, a escuchar a los pájaros, a notar la forma en que la luz jugaba en las hojas. Después de media hora de silencio, la mujer se detuvo, con lágrimas en los ojos. «He vivido en esta ciudad toda mi vida», dijo, «y nunca la había visto». Lynn se había convertido en el cartógrafo del corazón. No daba direcciones. Ayudaba a la gente a encontrar su propia brújula interior, a leer el mapa de su propia sabiduría corporal. Su enseñanza era su presencia. Su sabiduría era su simplicidad. Con el tiempo, el taller de Lynn se convirtió en un oasis. La gente no solo iba con problemas, sino simplemente para sentarse en la quietud que él cultivaba. Su influencia se extendió silenciosamente. Los líderes de la ciudad, al observar la calma y la claridad que emanaban de quienes lo visitaban, comenzaron a incorporar momentos de silencio en sus propias reuniones. Los artesanos descubrieron que sus manos trabajaban con más gracia cuando no estaban tensas por la prisa. La ciudad, aunque seguía siendo un lugar de actividad y ambición, comenzó a encontrar un nuevo ritmo, uno que permitía pausas para respirar. Lynn nunca afirmó ser un maestro. Cuando la gente le agradecía, él simplemente sonreía y señalaba hacia el cuerpo de ellos. «La sabiduría no es mía», decía, «siempre ha sido tuya. Yo solo te ayudé a recordar dónde escuchar». Había integrado completamente su transformación. Se había convertido en el lago del espejo silencioso en el corazón de la ciudad de los 1000 caminos. No intentaba detener las tormentas de la vida de la ciudad,
pero su presencia tranquila ofrecía un lugar donde el cielo podía reflejarse claramente, incluso en los días más nublados. Descubrió que la confianza inquebrantable que había desarrollado no era una confianza en que siempre tomaría la decisión correcta. Era una confianza en su capacidad para navegar cualquier resultado, porque sabía que su cuerpo siempre le diría la verdad del momento presente, y en esa verdad siempre había un camino a seguir. Lynn envejeció, y su cuerpo, que una vez fue una prisión de tensión, se convirtió en un testamento de gracia y fluidez. Se movía con la lenta dignidad de un río profundo, y su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Una tarde, un joven escriba, muy parecido al Lynn de hace tantos años, lo encontró meditando junto a una fuente en una plaza de la ciudad. «Maestro Lynn», dijo el joven, con la voz llena de una mezcla de reverencia y frustración. «He leído todas las historias sobre usted. He intentado escuchar a mi cuerpo, pero mi mente es demasiado ruidosa. Me siento abrumado por la duda. Por favor, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la única verdad que necesito saber para encontrar mi camino?» Lynn abrió los ojos. Miraron al joven, no con la agudeza de un intelecto, sino con la vasta y compasiva aceptación del lago. No le ofreció una técnica, no le dio un consejo. Simplemente levantó una mano, la colocó suavemente sobre su propio corazón y luego la movió hacia su vientre. Y en ese simple gesto estaba toda la enseñanza. La respuesta no estaba en las palabras, estaba en el sentir. Estaba en la conexión silenciosa entre el corazón y las entrañas, el eje de la intuición. El joven erudito observó el gesto, y por un instante su mente se detuvo. Dejó de buscar una respuesta verbal y simplemente sintió. Y en ese breve momento de quietud, sintió un eco del gesto de Lynn en su propio cuerpo, un murmullo silencioso, un atisbo del mapa que siempre había estado allí. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras a través de la plaza, Lynn supo que su trabajo estaba hecho. Había transmitido la sabiduría no a través del conocimiento, sino a través de la resonancia. Y la frase final, el mantra que era la esencia de todo su viaje, se formó en la quietud de su ser, un regalo para el joven, y para todos los que anhelan escuchar el lenguaje más antiguo y verdadero de todos. Tu mente debate, tu cuerpo sabe,